Buenos días. Comenzamos, según el programa del Congreso, según me dice la organización, con un tiempo de momento asequible, con la segunda mesa correspondiente al módulo de ética y deontología, que como todos ustedes han visto, como todos sabéis, se trata de conflictos de intereses en la profesión médica. Me llamo Pedro Trillo, soy presidente del Colegio de Médicos de Orense y para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Dar en primer lugar las gracias al Consejo General de Colegios Médicos por haber elegido al Colegio de Orense para moderar esta mesa y a mi persona. Y bueno, pues nada más deciros que todas las personas que veis aquí alrededor, porque lo que me han demostrado estos días, aparte de que por su amabilidad y cercanía son expertos en este tema. En primer lugar, quiero agradecer a Rogelio, que es, como todos sabéis, había hecho el doctor Rogelio Altisent de Zaragoza, presidente del Colegio Médico de Zaragoza, la reflexión preliminar que nos ha hecho y que, bueno, que como todos habéis podido leer, orienta bastante en este aspecto. Conflicto de intereses, mejor dicho, como él me dijo, conflicto de interés. Es legal que dos empresas de bisturís eléctricos, por ejemplo, que para eso soy cirujano, tengan un conflicto de interés a la hora de coger una buena venta o coger poder poner sus productos, pero el conflicto de interés sería si el director médico de ese hospital hubiera trabajado en una de las empresas. Para no aburriros más, porque bueno, es un tema que en todos nos vemos afectados, deciros que yo creo que la orientación de esta mesa es en tres partes. Por una parte, ver qué es lo que es un conflicto de interés. En segunda parte, ver en qué partes de nuestra profesión médica, en qué partes de nuestra práctica clínica nos puede afectar. Y en tercer lugar es ver el colegio de médicos o los colegios de médicos qué funciones tienen en este tema. Para eso cuento con los siguientes ponentes, con el doctor Francisco Javier Teresa de Galván, presidente del Colegio de Médicos de Granada, el cual nos va a poner, digamos, el toro en lidia, para que luego, aunque ya sé que los toros han suspendido en Cataluña, pero para que luego el doctor Miguel Vilardell, otro ponente, nos conteste un poco o siga con el tema, y posteriormente para que el doctor Cosme Náveda Pomposo, presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya, el doctor José Antonio Herrán Martínez, presidente del Colegio de Médicos de Castellón, y el doctor don Manuel González Benito nos hagan una serie de preguntas que yo creo que que os va a parecer interesantes. A mí, por lo menos, me las han parecido. Y para no dilatar más el tiempo, agradecer a ponentes y preguntadores la amabilidad que han tenido, insisto, conmigo, y sin tardar más, pues damos paso al doctor de Teresa. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer en el nombre del Colegio de Médicos de Granada y en mi persona el que la organización y el moderador haya tenido bien el invitarme a esta mesa tan interesante y con unos ponentes de tan altísima categoría, así como el profesor Altisent en las reflexiones que hizo. Decir de primeras que la definición de conflicto de interés, pues hay muchas, pero al final yo he intentado subrayar ahí lo que es fundamental. Es una figura moral que aparece en la toma de decisiones y yo creo que sobre todo tiene que ser cuando el juicio profesional en relación con algo que es el interés primordial, que puede ser el bienestar del paciente para un clínico o la validez de una investigación para un investigador, se ve influenciado, ese interés primordial lo influenciamos indebida o excesivamente por otros intereses que siempre son personales y que pueden ser un provecho económico, afán de notoriedad, prestigio personal, reconocimiento o promoción profesional. Y todo eso condiciona la capacidad de juicio que presuntamente es independiente del profesional. Es importante ante este hecho, ante la clínica, la investigación y la docencia, que se producen siempre conflictos de intereses, el que desde la propia organización profesional se anteponga una autorregulación moral previa a una autorregulación administrativa que en algún caso se podría suponer. Y lo que he intentado ponerles a ustedes es qué hemos hecho desde la profesión médica en relación con los conflictos de intereses. ¿Cuáles son la toma de posición que ha tomado esta organización? Pues lo primero, en esta carta del médico, el profesionalismo médico del nuevo milenio, que ustedes saben que la Federación de Medicina Interna publicó en el año 2002,
pues es una serie de compromisos, pero dentro del compromiso hay un compromiso a mantener la confianza por manejar los conflictos de interés. Y se decía que existen en la profesión médica y con los médicos y con las asociaciones médicas muchas ocasiones en las cuales se puede ver comprometidas sus responsabilidades profesionales para buscar una ganancia privada o ventaja personal. Y se hacía hincapié en que esto sucedía especialmente con industrias lucrativas, como eran fabricantes de equipos médicos, compañías de seguros y firmas farmacéuticas. Se reconocía también que el médico tiene la obligación de reconocer, revelar al público general y tratar siempre de estos conflictos de interés. Las relaciones entre la industria y los líderes de opinión siempre deben revelarse, sobre todo cuando estos líderes determinan criterio u opinión. Posteriormente, una declaración espléndida que yo les aconsejo a todos, si no han leído, que lo hagan, fue una declaración que hizo la Comisión Central de Deontología en el año 2005 sobre la ética de relación profesional del médico con la industria farmacéutica y con las empresas sanitarias. Y se decía, y se dice además claramente, que la toma de decisiones puede verse interferida por intereses no siempre coincidentes con los del paciente y que muchas de esas veces tienen implicaciones económicas. El comportamiento del médico debe estar siempre regido por los principios de independencia profesional, lealtad al paciente y responsabilidad social, porque se hace hincapié en que el papel del médico debe ser ejemplarizante, sobre todo en estos momentos de crisis. Y decía claramente, es incompatible con la deontología médica solicitar o aceptar contraprestaciones a cambio de prescribir un medicamento o utilizar un producto sanitario, algo que todos hemos tenido experiencia y en nuestro alrededor ha sucedido no con poca frecuencia. Y también decía que como investigador, consultor o docente se tiene la obligación de manifestar los vínculos con los patrocinadores o promotores de investigación, docencia o comunicación. Y ya en el nuevo código deontológico que tuvimos la suerte de que saliera a la luz en el mes de julio del año pasado, pues primero el artículo 23 incorpora prácticamente la declaración que hizo esta Comisión Central. Y aparte dice, el médico no puede aceptar una remuneración fundada en normas de productividad, de rendimiento horario o de cualquier otra disposición que atente contra la calidad asistencial. Este es un tema muy importante en estos momentos que estamos viviendo, en que los recortes, la presión de la gestión hace que muchas veces existan incentivos y esos incentivos pues muchas veces contraponen la ética. En actividades científicas y de formación deberá explicitarse con claridad y transparencia el alcance del patrocinio. Volvemos a hacer hincapié a algo que ya dijimos. Luego dice también, el médico debe condicionar su participación en una investigación patrocinada por una empresa farmacéutica a disponer de plena libertad para la publicación de los resultados, independientemente de cuáles sean las consecuencias que se alcanzan, sean favorables o no a la empresa farmacéutica. Y llega más, cuando se hacen recomendaciones de un producto específico, tanto en medios científicos como en medios de comunicación, deberá comunicarse el conflicto de interés que existe entre el comunicador. Y el artículo 64 dice, es contrario a la deontología no mencionar todas las fuentes de financiación de un trabajo que motiva la publicación y hacer publicidad engañosa, encubierta o promoción de un producto sin suficiente soporte científico o información insuficiente. El artículo 66 dice que el médico no percibirá comisión alguna por sus prescripciones ni por los materiales empleados en la atención a los pacientes. Vivimos una época compleja. Este es un dilema ético que a veces nos condiciona y ahora mucho más, que los médicos, como ya se ha dicho esta mañana en la Asamblea, estamos viviendo épocas de recortes que comprometen muchas veces el llegar a fin de mes y el mantener una vida familiar. Pero hay que saber que la existencia o comunicación de un conflicto de interés nunca puede hacer prejuzgar que se va a producir una consecuencia no ética. Y también es importante decir que la comunicación, cuando uno comunica tiene un conflicto de interés o el que exista, en absoluto puede ser utilizado para prejuzgar que la profesión de un médico no ponerla en tela de juicio
o la honestidad de un investigador o la validez de un trabajo. O sea que el conflicto de interés no es sinónimo de que las cosas se hacen mal, pero sí hay que comunicarlo en bien de la claridad y de la confianza, sobre todo, de la sociedad. Y es frecuente que exista dualidad de intereses en la práctica clínica que puede crear una situación de lealtad dividida, que puede coincidir o no entre el beneficio del paciente, beneficencia, y el de la institución o la empresa, beneficio o productividad incentivada. Y yo con esto he puesto el toro en suerte. Muchísimas gracias y muy agradecido por haberme invitado a participar. Como todos habéis podido comprobar, el doctor de Teresa ha hablado pues, de cosas muy importantes: autorregulación moral, profesionalismo, códigos de ética y, lo que ha dicho más importante, en estos momentos duros que estamos viviendo, ¿estamos preparados los médicos desde el punto de vista moral, deontológico, profesional, o tenemos que estar preparados los médicos para que no sucumbir a las llamadas de la industria? Y otra pregunta que ahora se la paso al doctor Vilardell. ¿Los colegios de médicos, los colegios profesionales, podemos decir algo? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? ¿Hay que denunciar algún caso de algún compañero, de alguna investigación que no esté bien hecha, que sepamos que tiene un sesgo dirigido? ¿Qué piensan los colegios profesionales, doctor Vilardell? Buenos días a todos. Gracias, en primer lugar, por invitarme a participar en este foro, para mí importante. Agradezco a la presidencia de la OMC esta invitación, al comité científico, y también agradezco que me hayan invitado en esta mesa concretamente, a pesar de que el doctor de Teresa dice que ha colocado el toro en posición, ha dicho, de suerte. Espero realmente poder rematarlo bien, pero lo veo difícil. Pienso que nos dará más de una cornada los conflictos de intereses. Evidentemente, la definición, la he dicho ya anteriormente, realmente es cuando se produce un conflicto entre la obligación principal del profesional que se confronta con otro interés personal. Esta es la definición general, ¿no? Hay lo principal, que uno tiene obligación, pero uno, además de médico asistencial, hace otras funciones lícitas alrededor de ese trabajo asistencial. Y ahí es donde a veces pueden hacer el problema, más incluso que en tu trabajo meramente asistencial. Nosotros hemos estudiado mucho los conflictos de intereses en la relación médico-paciente, en la atención directa a un paciente. Pero a veces esta relación médico-paciente no termina con un diagnóstico y una prescripción donde podría haber o no el conflicto de interés, sino que hay otras connotaciones, porque además ejercemos otras cosas alrededor de la profesión estrictamente médica, como es la docencia, como es la investigación por un lado, y algunos compañeros la gestión. Y a veces hay personas en que coinciden todos estos ejercicios de la profesión en uno solo. Y ahí empiezan a nacer a veces conflictos de intereses que pasan más desapercibidos, pero que son importantes. La primera pregunta ¿es inmoral el conflicto de interés? Hombre, el conflicto de interés en sí no es malo, en principio. Tampoco, para mí, a priori no tiene por qué ser inmoral. La clave está en la forma de encarar el problema y cómo resolverlo. Este es el tema. ¿Cuáles son los criterios que podríamos tomar ante un problema que en sí es complejo? Primero, priorizar los intereses del paciente cuando la asistencia está implicada. Esto queda claro. En segundo lugar, en cualquier conflicto de interés, la prudencia. Porque la prudencia permite prever el conflicto que tendrás en un futuro inmediato. Y luego que pienses ya cómo vas a resolver el tema. Y en tercer lugar, como ya lo estás previniendo, porque te lo dicen, porque está escrito además que te va a ocurrir, sé transparente. Haz transparencia. Y esto consiste en explicitarlo antes de que te suceda. En decirlo. Voy a entrar en primer lugar en el tema de la docencia, porque los tres ámbitos, enseñanza, investigación, dirección y gestión, son temas para mí importantes. Enseñanza. El conflicto estriba que hay que hacer compatible
el bienestar del paciente con las necesidades formativas de los estudiantes. Vemos pasar visita en las salas de hospitalización el profesor, el tutor, quien sea, rodeado de multitud de estudiantes a veces, con el paciente en medio. ¿Qué debe predominar? El bienestar del paciente. Se debe proteger a los más vulnerables y afectados, y el profesor de prácticas o quien sea debe solicitar la aquiescencia de los pacientes. Esto es importante, pero siempre se debe respetar la decisión del paciente cuando se opone a colaborar. Cuando alguien te dice, por favor, no quiero estudiantes, no vengan a mi habitación, no quiero preservar mi intimidad, respetarlo. ¿Qué ocurre? Que a veces el profesor, que coincide que es jefe de servicio, jefe de sección, que sea, a veces se enfada, y esto es conflicto de interés. Esto nunca debe suponer un trato discriminatorio en la asistencia. El profesor debe presentar a los estudiantes al paciente y debe velar para que la práctica se lleve a cabo con respeto a la intimidad y el confort del paciente. Un tema que es más problemático es en los casos de los médicos en formación de especialista. Aquí la parte asistencial es importante, igual que la parte docente. No sé si deberíamos informar al paciente de que quien va a llevar el acto médico está en formación. Probablemente la condición de médicos les permite llevar a cabo las intervenciones, para las que están capacitados según sus tutores. Y los responsables del resultado deben ser y son los tutores. Esta es la opinión en cuanto a la docencia. Más delicada es el tema de la investigación. Voy a empezar por la participación en ensayos clínicos. Yo creo que hay que tener claro que el médico investigador siempre debe anteponer el interés del paciente. Y esto le obliga a revelar cualquier información relacionada con él, sobre todo si hace ensayos clínicos, las reacciones adversas. Debe respetar la confidencialidad de los pacientes que participan en el ensayo y no proporcionar más datos ni a quien patrocina de los estrictamente necesarios. No hay que facilitar información que permita la identificación de los participantes en un ensayo a terceras personas. Y un tema muy importante, cuando uno hace un estudio multicéntrico importante, el investigador principal debe asumir la propiedad intelectual de la investigación y, por tanto, de los resultados. ¿Por qué? Porque le permitirá la transparencia, decirlo todo, lo bueno y lo malo. Porque es la garantía de poder actuar con transparencia y publicar los resultados adversos. El investigador no debería colaborar en un proyecto de investigación en que no se le reconoce la propiedad intelectual del mismo. Y luego un tema importante es que la remuneración, cuando participas en estudios de investigación, evidentemente tiene que tener una proporcionalidad con tu aportación, porque si no, algo ocurre. No puede ser que te inviten a participar en un advisor committee de un ensayo clínico y por una mañana te paguen lo mismo que el sueldo mensual. Algo ocurre que no va bien. Y evidentemente esto, en principio, es importante. En la divulgación de los resultados debe hacerse constar el vínculo con la empresa promotora de la investigación. Esto tema en ensayos clínicos es importante y esto, evidentemente, plantea problemas seguro que vendrán en la participación de los investigadores o quien ha hecho una patente, un ensayo clínico, cuando hay que introducir la molécula, la tecnología en la cartera de servicios públicos y que piden opinión a expertos que a lo mejor han intervenido en ensayos, en evaluaciones de tecnología previas. Esto por un lado. Por lo tanto, un conflicto de interés puede nacer en este momento. Igual ocurre cuando estos expertos que han participado forman parte de los comités científicos de sociedades científicas que les piden opinión sobre una molécula, sobre una tecnología, para introducirlo en la cartera de servicios. Este conflicto de intereses lo tenemos. De ahí la importancia de las agencias de evaluación independientes, con expertos independientes, que digan qué conflicto de intereses tienen con la molécula, con la tecnología que está en este momento en situación de entrar o no en una cartera de servicios pública. Y luego los conflictos de intereses a nivel de dirección y gestión. En el caso de los profesionales de la medicina que están implicados en responsabilidades directivas, evidentemente su responsabilidad principal recae en la gestión de recursos y no en la atención del paciente a nivel individual. Sin embargo, su objetivo principal es proporcionar asistencia adecuada a la población atendida
por el centro que dirige. Y esto más realmente en personas que tienen derecho a esta atención en principio. Y con lo cual, en el caso de los profesionales de la medicina implicados, evidentemente hay que ser muy cuidadoso con este tema. Puede darse una posible discrepancia entre los criterios de gestión eficiente y las expectativas de los ciudadanos. Por esto el gestor es tan difícil. A veces, a pesar de que actúe correctamente, éticamente, las expectativas del ciudadano son muy superiores y evidentemente puede entrar en discrepancia. Igual ocurre que la gestión eficiente puede oponerse a veces a la gestión complaciente con las necesidades. Es decir, que el gestor está entre el usuario del sistema de salud y el político o que dirige o que plantea la organización sanitaria. Y por último, a veces la gestión estricta de los recursos puede contrariar las demandas de los servicios no previstos en el presupuesto. Bueno, las decisiones justas en beneficio de la población atendida pueden colisionar con posibles reivindicaciones laborales, es decir, con los propios trabajadores. Y la promoción profesional de los más competentes puede confrontarse con la de los más complacientes, conflicto de interés. Conclusión, la pregunta, los colegios profesionales sí deberíamos elaborar, que ya lo hemos hecho, recomendaciones que orienten a nuestros colegiados en la resolución de los conflictos de intereses. Es aconsejable que los centros dispongan de su propia normativa y que en los casos dudosos aconsejamos consultar a las comisiones de deontología y a los comités de ética asistencial. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. La verdad es que los dos ponentes han ajustado estrictamente a lo que nos marcó la organización, lo cual es de agradecer. Lo de que demuestra es el nivel de profesional que tiene. Si Javier hizo unas definiciones entrantes, Miguel lo que ha hecho ha sido ponerlas en la práctica diaria, evidentemente. Dios mío, la práctica diaria. La práctica diaria es que ¿quién nos va a pagar ahora los congresos? ¿Quién nos va a pagar ahora la investigación? Cosme se ríe, porque bueno. Pero para eso está Cosme con su primera pregunta, que nos va a poner las dudas, ¿no? ¿Vas a poner alguna duda en el ámbito sanitario? Entonces, la primera pregunta, después ya pasaremos a hacer un poquito de debate, la va a hacer Cosme. Adelante. Bueno, muchas gracias, moderador, gracias a la organización. Voy directamente para ajustarnos bien al tiempo. Bueno, los ponentes ya han expuesto ampliamente lo que son los conflictos de intereses y en qué casos pueden darse. Yo me voy a centrar en concreto en el caso de la elaboración de guías de práctica médica, de práctica clínica. Bueno, pues según un estudio que se publicó en el British Medical Journal en octubre del 2011, o sea, anteayer, de las 14 guías de práctica clínica sobre dislipemia y diabetes publicadas en Estados Unidos y Canadá entre el año 2000 y 2010, aquellas que estaban patrocinadas por instituciones gubernamentales, léase también instituciones independientes, tenían entre sus panelistas significativamente menos conflictos de interés que aquellas otras patrocinadas por las sociedades científicas, 16% contra 63%, una diferencia importante. Bueno, pues en aras de defender la buena práctica clínica, la ética, el prestigio de la profesión, entiendo que quizá los colegios de médicos deberíamos actuar cuando tengamos constancia de algún compañero nuestro, algún médico, algún colegiado nuestro, que no hubiera declarado un conflicto de intereses existiendo y no haberlo declarado, ¿no? Y voy a la pregunta en concreto. ¿Cuál podría ser el papel de los colegios de médicos en este caso? ¿Y cuál podría ser la estrategia para minimizar la dependencia económica de las sociedades científicas de financiadores externos? Por ejemplo, la industria farmacéutica. Gracias, Cosme. ¿De qué? Miguel. Encantado. Bueno, yo, en primer lugar, gracias porque la pregunta complementa un poco lo que yo he dicho. Yo creo que el estudio que hace British Medical Journal, evidentemente ellos tienen el NICE inglés y el estudio lo pueden hacer muy bien y por esto se fundamentan, ¿no? Yo siempre he dicho que España debería tener un NICE, una agencia de evaluación, lo he dicho y he repetido 1000 veces, y con comités de expertos totalmente independientes, porque si esto lo hubiera, evidentemente habría sesgos, porque luego lo explico, pero una agencia independiente al máximo, incluso de los poderes políticos al máximo,
haríamos guías clínicas, evidentemente, elaboradas con gran credibilidad, ¿no? Por lo tanto, esto de contesto a lo primero del British Medical Journal. Lo segundo, en nuestro país, como es pequeño, y los líderes clínicos, las dianas, los hace mucho la industria farmacéutica. Buscan líderes que son dianas, líderes competitivos, tenemos gente excelente, expertos de gran cualidad, líderes que hacen los ensayos clínicos, sus servicios, la mayoría de las veces, líderes que cuando han hecho el ensayo clínico y la molécula va a salir en el mercado, evidentemente hacen formación de esta molécula porque la misma industria busca estos líderes que ha formado ella misma. En segundo lugar, líderes que cuando los servicios de salud quieren introducir la molécula en una cartera de servicios, también piden un informe casi siempre a los mismos líderes, con lo cual es un conflicto de interés evidente. Pero imaginémonos que el líder en su investigación tiene una patente. Imaginémonos que yo tengo una patente para determinar, no lo sé, hablo de genómica, pues las mutaciones de no sé cuántos genes, y lo he hecho yo. ¿Usted cree que yo no voy a presionar para que me lo introduzcan? Yo seré un hombre brillante, porque seré un genetista brillante, pero lo introduciré. ¿Qué es importante del colegio profesional? Que diga exactamente lo que es este conflicto de intereses en la investigación, que es muy importante. Pero que lo transparente, porque si el líder transparenta su conflicto y lo escribe, ahí se termina. Es lo que sucedió con las revistas médicas, cuando se reunieron todos los editores de las principales revistas del mundo y dijeron, a partir de este momento es obligatorio firmar al final que no tienes conflicto de interés. Y si tienes, y te lo descubrimos, no vas a publicar más. Porque hay que ver consecuencia. Y esto es importante. Y luego, evidentemente, es importante que el líder transparente lo que cobra realmente en este conflicto de interés. Porque cuando uno te dice, usted cobra tanto, evidentemente las cosas van cambiando. Y cuando sale que tú has participado en un ensayo, es importante. Porque si no, esto produce también a nivel hospitalario otra crisis, que es cuando hay líderes que están en advisory committees importantes, con remuneraciones importantes, evidentemente, ¿qué ocurre este líder? Este líder a lo mejor es un facultativo especialista, que cobra un sueldo bajísimo y que 2 días de ir a un advisory committee complementa su sueldo muy por encima. Esto, que no es inmoral, hay que transparentarlo y esto es importante. Esta es mi opinión. Los colegios profesionales debemos escribir lo que son estos conflictos de intereses. Muy bien. Muchas gracias. Siguiente duda, siguiente pregunta. José Antonio Ranz Martínez, presidente del Colegio de Médicos de Castellón. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Voy a concretar en mi pregunta un poco más cerca de unos problemas que evidentemente en la gestión y en la dirección, en estos tiempos convulsos, estos tiempos que estamos atravesando de nuestra sociedad, pueden plantear algún dilema, donde a veces ese gestor puede perder esa independencia profesional en aras de un servicio a su político de turno, la lealtad con el paciente puede verse comprometida en base a esas ideas o a ese diagrama económico que a veces orquestan y figuran en algunos gobiernos, y la responsabilidad social ante el paciente queda también olvidada por ese gerente, a veces, sobre todo, que lleva una bata y que es un médico, un profesional que está dedicando, no está dedicándose a una actividad asistencial, sino que está dedicándose a una actividad gerencial, directiva y administrativa de los bienes sociales que los ciudadanos ponen a nuestra disposición. ¿Qué deberían hacer entonces esas comisiones deontológicas nuestras? Estamos viendo cómo, para solucionar estos conflictos también en la vida política y social, están aumentando las oficinas de conflictos de intereses, donde distintos políticos, incluso nuestro actual presidente del Gobierno, hace poco fue sometido a esta oficina de conflictos de intereses por su cargo como procurador,
por su empleo civil, o como otras personalidades, directivos de empresas como Coca-Cola, han sido llevados a esta oficina de conflictos por representar por estar en direcciones generales del Ministerio de Sanidad. ¿Podríamos también crear esa oficina de conflictos dentro de nuestros colegios? ¿Sería ético someterlo y hacerlo? ¿Podríamos, Javier? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, yo creo que voy antes de contestar, José Antonio, voy a hacer un poco alguna visión. He estado hablando de cuando uno asume la gerencia o dirección de un centro y es médico, si el peso deontológico lo tiene que llevar con él el compromiso ético. Pues yo creo que en el nuevo código se recoge claramente que al revés, la responsabilidad de un médico cuando encima asume labores directivas, que por otro lado se estimula que las haga, pues el peso que tiene ético en esa decisión sigue siendo importante. Tenemos un problema en algunas comunidades autónomas, en la nuestra a la cabeza, pues la colegiación no es obligatoria. Entonces, muchísimos de estos señores gerentes no están colegiados, con lo cual el peso del control deontológico está disminuido. También decir, retomando este tema, que hemos pedido por activa y por pasiva, yo creo que desde casi todas las autonomías, el que exista una centralización de muchas agencias. Nosotros tenemos una agencia de evaluación de tecnología sanitaria en Andalucía y de innovación. Y claro, estas agencias que están en una comunidad, pues están al servicio de intereses muchas veces muy partidistas de la administración. Entonces, yo estoy con Miguel en que sería loable el tener una agencia independiente que evaluase todo esto. Y en cuanto a lo que acabas de decir, yo lo he puesto ahí, creo que en la segunda diapositiva, que es fundamental que los profesionales nos autorregulemos. Y los colegios tenemos un papel fundamental. Primero, en informar. No informar de que tenemos conflicto de interés, informar a los médicos de la cantidad de conflictos de interés que hay. Que muchas veces en la práctica clínica, cuando Miguel habla de un líder que es una diana, pues esos señores lo saben. Pero muchas veces en nuestro entorno la gente desconoce la cantidad de conflictos de interés que circundan a uno. O sea que yo creo que nuestra labor es, por un lado, informar y, por otro lado, darle un peso, yo creo, desde comisiones deontológicas y, por supuesto, que tenemos que dar un apoyo a que se clarifiquen todos los conflictos de interés y que se hagan explícitos, porque yo estoy de acuerdo que la transparencia es lo fundamental para enfocar los conflictos de interés. Y aparte, que las comisiones deontológicas tienen que intervenir, pues yo creo que sería otra de las cosas importantes. No solo en cada colegio, sino que yo creo que la Comisión Central de Deontología ya ha dado paso en ese sentido, pero que debía generalizarse. Muy bien. Manuel Gómez Benito, presidente de Salamanca. ¿Alguna pregunta más? Pues sí, supongo que será ya la última. Bien, gracias, coordinador. Conoces ya mi pregunta y cuesta un preámbulo y una pregunta muy escueta al final. También debo de hacer un señalamiento, una advertencia. Cuando yo escribí esta pregunta, después de escribirla leí las reflexiones del doctor Altisent y me alegra mucho, fue una doble satisfacción. Primero, el estar invitado por el comité y segundo, haber coincidido con él en lo que yo voy a decir y lo que él refleja también en su escrito. En el momento crítico que estamos viviendo, donde los médicos estamos sometidos a recortes sucesivos en nuestra ya escasa retribución, que nunca se ha correspondido con nuestra categoría, preparación y responsabilidad, esos recortes nos hacen dudar en si mantendremos o no nuestra entrega y dedicación, que han sido siempre los baluartes de nuestra vocación en la práctica clínica. Aun en estos momentos en que se nos puede plantear este conflicto de intereses, esta dualidad, a más recortes, menos estímulos, cito al doctor Altisent. Es el conflicto entre dos lealtades u obligaciones que una persona comparte, lo cual se presenta en la práctica como un dilema moral ante una toma de decisión. Hasta aquí las palabras del doctor Altisent. Por lo que tenemos que saber responder y exigir a nosotros mismos el deber de médicos, además de no contribuir con actos públicos de protesta alterando nuestro trabajo por este proceso de reformas, que equivocadas o no, nuestra oposición como colectivo médico, como organización médico-colegial, autónoma e independiente, se nos correspondería con la imagen que tenemos que mantener ante la sociedad que cree y espera todo de nosotros. Y vuelvo a citar al profesor Altisent. Dice:
resalta que hay que tomar una mayor conciencia del efecto que los conflictos de interés que se plantean en el ámbito sanitario tienen en la opinión pública sobre la integridad moral de los profesionales de la medicina. Y continúa mi pregunta. Con este acuerdo concluyó la Asamblea General del 6 de octubre del 2012, donde se proclamó a la OMC y a los colegios como las instituciones médicas que más se han manifestado formal y públicamente en ayuda de los médicos. Ante el perjuicio añadido por una supuesta práctica clínica deficiente, a más ahorro, menos eficiencia, si añadiéramos además actos impropios como colegiados, yo pregunto, ¿se compaginarían esa práctica clínica con la ética que va implícita en nuestro trabajo de médicos íntegros, aun en estas circunstancias adversas? Perdón, Rogelio, ¿puedes contestar si eres tan amable? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Manolo. Y en primer lugar quiero decir que creo que nos tenemos que felicitar por el hecho de que la corporación haya tomado la decisión de analizar esta cuestión con una mesa. Esto hace 10 años era impensable. Hace 10 años, cuando en las reuniones de ética se introducía o se insinuaba que se iba a hablar de la relación con la industria o que se iba a hablar de los conflictos de interés, la gente se ponía nerviosísima. Y yo creo que es un síntoma de madurez institucional y de la corporación. Entonces, dicho esto, ya se ha dicho todo, creo que lo fundamental, y lo único que quiero hacer es señalar, para responder a Manolo, que la relevancia de los conflictos de interés está en la prevención de una conducta profesional inadecuada o injusta. Es decir, que en sí mismo, como muy bien ha dicho el doctor Valladell, que exista un conflicto de interés no genera automáticamente una conducta inmoral. Pero ¿por qué nos interesan? ¿De dónde viene la relevancia de los conflictos de interés? Porque estamos muy preocupados por la prevención de las conductas inmorales y por eso queremos analizar y por eso decimos qué pasa con los conflictos de interés. Por dos razones fundamentales. Uno, porque afecta a la dignidad de la profesión y por otro lado, porque afecta a la confianza de la sociedad hacia la profesión médica. Yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es la manera fundamental de abordar los conflictos de interés? Hay una manera que todos los autores están de acuerdo, que además tiene muy pocos efectos secundarios, que es la transparencia. Es decir, con la transparencia vamos a tener muy buenos resultados y pocos efectos secundarios. Entonces, yo, sobre las cuestiones que aquí han salido, de lo que ha comentado Manolo también, sobre la toma de decisión de la gerencia, sobre los recortes, sobre los posibles incentivos que pueden influir en la buena práctica clínica, etcétera, yo diría que hay que, desde de la corporación profesional, tenemos que promover la transparencia, que se hagan públicos los incentivos. Creo que es una medida muy concreta que yo sugiero aquí, no sé si puede ser motivo de debate, que los incentivos tienen que ser públicos y transparentes. Es decir, los pacientes tienen que saber si sus médicos, yo no digo que tengan que saber si cobran 5.000 arriba, 5.000 abajo, pero sí que se sepa que cuando un paciente entra en una consulta, que si ese médico está siendo incentivado por recetar genéricos, que la población lo sepa. Creo que eso es importante. En segundo lugar, que se sepan también la transparencia, ya se ha dicho, pero creo que hay que subrayarlo, de la relación, los vínculos con la industria farmacéutica. Una anécdota muy rápida, muy sencilla. El otro día yo asistí en un equipo, una charla en la que, para mi sorpresa, la persona que lo da, el médico que lo da, el compañero que lo da, resulta que nos ha colocado una charla, incluso con las diapositivas, que había traído de una reunión patrocinada por una compañía de un producto determinado. Pero no nos lo dijo al principio. Y nosotros estábamos ahí pensando que nos estaba dando una revisión del tema hasta que nos dimos cuenta, pero si esto parece que es la promoción. Y no lo hizo con ninguna mala intención, simplemente que le parecía que era un material muy bueno. Entonces yo creo que es muy importante desde la corporación profesional que se hagan directivas para que se diga claramente, o sea, los médicos tenemos que decir con total claridad el conflicto o los posibles vínculos, porque sobre todo para la gente joven yo creo que esto es letal. Bueno, aquí. Yo creo que ya estamos en el momento de poder votar. Yo creo que todos ya nos hemos tomado conciencia, ya la traíamos previamente. Yo creo que cuando hemos visto el programa del Congreso todos sabíamos de lo que iba esto, más o menos hemos tomado contacto ahora con los expertos que nos han dicho las definiciones y el lugar donde estamos, y a continuación vamos a pasar a las preguntas. Como todos sabéis, habéis visto el mecanismo anterior y de otros años. Voy a formular una serie de preguntas, va a salir el momento de la votación, tendréis que apretar los botones
y sacaremos las estadísticas a continuación. La primera pregunta es la siguiente, por favor. ¿Los posibles conflictos de interés relacionados con la investigación, piensa usted que se están afrontando adecuadamente desde la profesión médica? ¿Piensa usted que se están afrontando totalmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, o no sabe, no contesta? En desacuerdo. Es decir, no lo estamos afrontando correctamente desde la profesión médica, lo cual es lógico. Segunda pregunta. ¿Los posibles conflictos de interés de los médicos que ejercen en la gestión sanitaria, considera usted que se están afrontando adecuadamente desde la profesión médica? Es decir, ¿estamos controlando a los gestores desde la profesión médica? Ahí tenéis las respuestas. Cuando podáis, por favor, votar. Da igual. Es concatenación de la anterior, evidentemente. Tercera pregunta. ¿Los posibles conflictos de interés en relación con la industria farmacéutica, piensa usted que se están afrontando adecuadamente desde la profesión médica? Cuando puedan. Prácticamente coincidentes. Siguiente pregunta, la penúltima. ¿Piensa usted que los colegios de médicos deberían elaborar recomendaciones que orienten a los colegios en la resolución de los conflictos de intereses? Cuando puedan, por favor. Creemos que sí debemos actuar en algo. Y finalmente, última pregunta. ¿Piensa usted que sería aconsejable que los centros asistenciales dispusieran de sus propias normativas sobre conflictos de intereses? Pues sí. Bueno, pues estas son las preguntas que nos tenía preparada la Organización Médica Colegial. Como veis, son preguntas que han marcado una manera de actuar y que yo creo que marcan el proceder de lo que tiene que ser la profesión médica con relación a los colegios profesionales de médicos a partir de ahora. Me han pasado una serie de preguntas. Como vamos bien de tiempo, hasta las 2:30 que tenemos el fin de la mesa, he seleccionado más o menos una que me parecen interesantes. Yo hay algunas que voy a intentar hacer las preguntas y vamos por la primera, si os parece bien, para no cansaros más. La primera me mandan y me preguntan, ¿por qué no tratamos, tiene miga, por qué no tratamos los conflictos de intereses de la Administración con sus médicos que les pagan unos objetivos por dar menos bajas laborales y prescindir genéricos? La industria farmacéutica genera conflictos de interés que se declaran, pero no así los de la Administración. ¿Alguien quiere contestar? Cosme, ¿te atreves a contestar? ¿Por qué no tenemos que declarar conflictos de interés cuando nos presionan a recetar genéricos y a dar altas en los hospitales o a quitar las bajas a los que vienen de baja? Bueno, no sé, probablemente me coja contrapié. Yo creo que quien tiene el conflicto de interés quizás sea la Administración propiamente dicha, ¿no? Lo que pasa que sí que los dice cuáles son. Entonces, nosotros a la hora de hacer las prescripciones y demás, yo no creo que estamos en conflicto de interés porque está siguiendo una serie de normas que son públicas y que están ahí, ¿no? Y que están de alguna manera consensuadas y aceptadas, que son buenas como eficientes. Entonces yo creo que la mayoría de los pacientes lo saben, ¿no? Y que cuando te preguntan si por el genérico, el no genérico y demás, pues normalmente le dices que, bueno, pues que es lo mismo, pero que es lo que tienes que hacer, que es lo que te marca
O sea, tu que tú empresa, crees que al final es la empresa la que te lo marca. que es que cumples una normativa. Miguel, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres hacer alguna puntualidad? Bueno, yo nada más un apunte. El sindicato de médicos, por ejemplo, en Cataluña ha presentado a la comisión, al Colegio de Médicos y a la Comisión Deontológica esta misma pregunta. Y, evidentemente, la Comisión Deontológica en este momento está estudiando la respuesta, porque, evidentemente, yo creo que el Colegio de Médicos algo tienen que decir ante esto, porque es la dirección por objetivos. Cuando se mezclan conceptos economicistas, a veces se puede entrar en conflicto de intereses, evidentemente. Y, por lo tanto, yo creo que sí que hay que contestar y hay que entrar. Y es lo que ha pedido, por ejemplo, el sindicato a la Comisión Deontológica y al Colegio. Aquí hay una pregunta que también viene un poco dirigida, viene también anónima. En el ámbito de conflicto de interés, ¿no existe conflicto entre ser presidente de un colegio y pertenecer al colegio de administración de una aseguradora contratada por el colegio oficial que preside? Lo siento, pero te toca. ¿Estás en la esquina? Sí, sí. Bueno, yo creo que la pregunta es clarísima, es directa, entonces tampoco hay que darle muchas vueltas y muchos circunloquios. Totalmente de acuerdo, no puede existir esa dualidad. No puede existir. No debe existir. Tercera pregunta. Como muy bien me avisaba Rogelio, o cuando hemos hablado me decía que esto puede ocasionar alguna pequeña. Un conflicto de interés es cuando se atiende a un paciente privado y además ese paciente pertenece al área de salud donde el médico ejerce su actividad pública. Con frecuencia se le puede dar o se le da trato preferente en la pública. ¿Qué solución tiene este conflicto? Sí. Bueno, evidentemente con la transparencia, ¿no? Como muy bien decía Rogelio. Si se expone esa posibilidad de que puede ser atendido en la pública el paciente, ¿por qué no? Si es conocedor que se le puede prestar ese mismo servicio. Lógicamente, el profesional debe de serlo y tiene una doble actividad, aunque a veces viene marcada por algunos estatutos de nuestros servicios de salud. La imposibilidad, concretamente más hacia el médico de atención primaria que al médico de hospitalaria, pues evidentemente con la transparencia y el trato y la relación médico-enfermo, ese conflicto de interés debe desaparecer. Ese presunto. Esta es una pregunta para el doctor Vilardell. ¿El docente que solicita la colaboración del paciente actúa sin moral? Para mí es fundamental la posible amoralidad para que haya conflicto de interés. Yo creo que cuando pides la colaboración del paciente, cumples con tu obligación. Ya no hay problema moreno, sino que cumples con tu obligación, decir si me permite realmente que le haga una exploración delante del paciente o que el estudiante lo haga, es pedir si desea o no el paciente, si dice que no, respetarlo. Yo creo que es muy importante. No entraría en temas de moralidad, sino simplemente de respeto a la persona. Y una última pregunta. Javier. Me dicen, ¿cree que los colegios deberían tener comisiones científicas, al igual que tienen comisiones deontológicas para detectar los sesgos? Creo que esta está contestada, pero bueno, si hay algo que puntualizar. Los sesgos de patrocinador en las publicaciones científicas que llevan a error o conflictos de interés soterrados. Yo creo que eso, estamos hablando de profesión, estamos hablando de sociedades científicas. Yo creo que es un ámbito que se puede entrar, pero que no es el ámbito que nosotros tenemos que entrar. A ver si una publicación entra en ese tema. Yo creo que además, como ha dicho antes Miguel, para publicar en cualquier revista de impacto seria o para comunicar en un congreso, una mesa redonda, te exigen que hagas declaración de interés. O sea, eso, y si no, no te lo admiten. O sea, yo creo que eso ha cambiado. Y como decía antes Rogelio, que me parece que es absolutamente verdad, el que hoy estemos hablando de esto supone una madurez. Y una madurez el que los líderes de opinión de todos los países europeos, americanos, cada vez tengan más obligación de hacerlo. Yo creo que estamos hablando de algo fundamental, transparencia. Rogelio, ¿alguna reflexión final muy rápida antes de irnos? Bueno, pues solo abundar en lo que acaba de comentar el doctor de Teresa y pedir a nuestro servicio de prensa que saque este tema en primera
línea en titulares de lo que hemos hecho aquí. Es decir, que le digamos a la sociedad que hemos estado discutiendo sobre nuestra preocupación sobre los conflictos de interés de la profesión médica, porque nos interesa mucho que la sociedad confíe en los médicos y en la integridad de los médicos, y que nos interesa aclarar cualquier duda que pueda haber al respecto. Es decir, que no podemos permitir que salga un artículo en la prensa diciendo que los médicos nos pagamos las vacaciones con lo que nos paga la industria farmacéutica. Es decir, tenemos que acabar con eso. Y para eso tenemos que tener una posición proactiva desde los colegios ante la opinión pública. Y luego también, yo creo que se ha dicho varias veces, y entonces me parece que puede ser una buena conclusión de la mesa, la de pedir a la Comisión Central de Deontología que elabore unas recomendaciones explícitas que puedan ser extensivas a todo España, a todo el país, para dar orientaciones muy concretas a los profesionales sobre cómo tratar los conflictos de interés. En fin, a mí me parece que esto puede tener su interés y sin más creo que... Muy bien, pues como ven, los médicos y los representantes de los médicos creo que tenemos esto bien claro. Creo que tenemos bien claro lo que tenemos que hacer a partir de ahora en la profesión y tenemos sobre todo, yo creo que han demostrado los ponentes que tenemos que tener una cosa en estos duros momentos y en estos raros momentos donde estamos viviendo, donde en países comunistas, incluso en países comunistas empieza a haber pobres y ricos, pues está bien claro que nosotros tenemos que tener una cosa que es la profesionalidad, la moral, la ética y la deontología. Sin dar más, dar las gracias a la organización y a los ponentes de la mesa y decir, bueno, que ahora tenemos un conflicto que es el hambre y tenemos un interés que es la comida.